Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega y es un gusto saludar, como todos los miércoles, a Darío Celis. Darío, muy buenas ¿Cómo noches. estás, Marilena? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Rogelio Varela, muy buenas Marilena, noches. Darío, buenas Buenas noches. noches, Rogelio. Acompáñenos, el día de hoy vamos a platicar de la fortaleza del peso. ¿Esto nos beneficia como mexicanos? Comenzamos. BlackRock considera que México reúne las características para ubicar producción y cadenas de suministro hacia Estados Unidos como parte del fenómeno de relocalización, pues entre otras cosas tiene salarios más bajos que China, mano de obra capacitada y una política muy a favor del empresariado. Focus Economics prevé que la inflación en nuestro país se moderará este año al promediar una variación anual de 4.9%. Esto como resultado de tasas de interés que se mantendrán por arriba del 10% todo el año y de un crecimiento del PIB de 1.1%. El Servicio de Administración Tributaria informó que el costo total de los subsidios fiscales para evitar el aumento en el costo de las gasolinas el año pasado sumó 373,000 millones de pesos. Estos estímulos fiscales mermaron los ingresos tributarios totales del gobierno federal, los cuales descendieron 0.9% en términos reales en 2022. En la última semana del 2022 y prácticamente en estas dos primeras del 2023, la moneda mexicana se ha apreciado, está entre las 10 más fuertes del mundo. Vea lo que le preparamos. Al iniciar el 2023, el peso mexicano ha registrado su mejor racha positiva frente al dólar en 3 años, lo que ha llevado a la divisa estadounidense por debajo de los 19 pesos. A nivel mundial, hay un debilitamiento del dólar, lo que se explica por expectativas más favorables para la inflación en Estados Unidos, que podrían atenuar el alza de tasas de interés en la principal economía del mundo. Otro aspecto que ha influido para tener un peso fuerte es el ingreso de divisas por petróleo, turismo, remesas e incluso inversión extranjera de portafolio que ha aprovechado el pago de tasas de interés por arriba del 10%. Sin embargo, un peso fuerte por largo tiempo podría ser una mala noticia para los exportadores al encarecer sus mercancías, así como para los hogares que reciben remesas, pues obtendrán menos pesos por los dólares que cambian. Un tema que ha sorprendido a los mercados al iniciar 2023, sin duda alguna, ha sido la fortaleza del peso de nuestra moneda. ¿Cuál es el impacto que esto tendrá en la economía en los próximos meses y cómo se explica esta enorme fortaleza de nuestra moneda? Para platicar de este tema está con nosotros esta noche Pedro Tello, analista económico. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos. Gracias por la invitación a este programa y esta oportunidad para conversar sobre un tema que a todos interesa. Claro. Pues, ¿cómo se explica, Pedro, esta fuerza de nuestra moneda pues, en un escenario global pues, que ha sido pues, muy convulso en los últimos meses? No deja de ser interesante cómo temas como el comportamiento de la relación peso contra el dólar puede pasar de un tema estrictamente técnico-económico a una cuestión de disputa político-comunicacional en un país como el nuestro. A ver, si somos consistentes en la revisión de los determinantes del tipo de cambio, tendríamos que señalar lo siguiente. El tipo de cambio en México ha ido ganándole terreno al dólar fundamentalmente por dos razones. Uno, por el elevado nivel que han alcanzado las tasas de interés, que hacen mucho más atractivo invertir en pesos y en México que hacerlo en Estados Unidos y en dólares. Y dos, por este debilitamiento paulatino del dólar frente al resto de las monedas del mundo, derivado de los buenos resultados que ha reportado el desempeño de la inflación allá y lo que esto genera como perspectivas o expectativas de que las tasas de interés en el vecino del norte avancen a un ritmo menor al que habían venido mostrando en los periodos previos. Así que no deja de llamar la atención que en México, cuando teníamos un dólar superior a los 25 pesos, estoy hablando de marzo del año 2020, quienes oficiosamente, transmitían el discurso gubernamental, señalaban que eso era la culpa de la pandemia. Claro. Cuando posteriormente llega la inflación, y la inflación provoca al mismo tiempo gran volatilidad en el comportamiento de nuestra moneda frente al dólar, señalan que es un problema asociado a causas estrictamente mundiales. Cuando derivado de la inflación tan acelerada tenemos que empezar a incrementar las tasas de interés, entonces ese discurso oficioso y oficial transfiere la responsabilidad del aumento en las tasas y del encarecimiento del crédito al
problema de las políticas neoliberales que en materia económica se aplican en México. Y ahora que ese aumento en las tasas de interés ha provocado, entre otras cosas, el descenso en el precio del dólar, ya no es un asunto relacionado con las políticas neoliberales, sino es el resultado de las buenas acciones de un Los gobierno. méritos de... Entonces, ¿cómo un asunto estrictamente técnico-económico pasa del ámbito del análisis estrictamente de causas que podemos atender en el mercado cambiario a un debate político-social que en México nos tiene tan polarizados y particularmente de la semana pasada a esta? Pero al final del día yo creo que lo que tú dices es una cuestión meramente técnica. Tenemos un diferencial de 6% en las tasas de interés, lo cual hace atractivo a México y por eso ingresan dólares. Tenemos unas remesas y unas divisas turísticas bollantes que están propiciando que nuestra moneda se revalúe y tenemos en todo caso, y eso sí atribuible a este gobierno, pues una política de finanzas responsables y sanas que han permitido la estabilidad de nuestra moneda, pero nada más. Y bueno, no dejar de lado el papel fundamental que ha tenido Banco de México con su política monetaria, ¿no? Sin duda alguna. Yo diría que de las 5 causales que tú has señalado, el 20% corresponde al mérito estrictamente gubernamental por mantener bajo control razonable y control las finanzas públicas, por una parte, y por la otra, por tener un manejo de la deuda que no coloca justamente el pago del servicio de del endeudamiento externo de nuestro país en condiciones de complicar la disponibilidad de divisas. Pero el resto de los componentes que explican justamente esta condición de nuestra moneda dependen más bien de aspectos estrictamente técnicos. Yo agregaría uno más que también es importante y con frecuencia lo olvidamos. A ver, tenemos un auténtico blindaje en materia de dólares, que es el resultado de la combinación de las reservas internacionales, cerca de 199,000 millones de dólares, más el crédito disponible a México en el Fondo Monetario Internacional, que recientemente se renovó por 47,000 millones de dólares, y un crédito del Tesoro de los Estados Unidos también disponible para México para hacer frente a cualquier contingencia en el mercado cambiario del orden de los 9 de los 10,000 millones de dólares. Así que hay razones técnico-económicas que explican con mucho mayor sentido lo que pasa en el mercado cambiario, que bueno, por otro lado habría que señalar que estos críticos de los que decimos que al final del día el dólar va a regresar a los 20.50, 20.70 o 20.80, quienes critican a quienes opinamos esto tendrían también que emplazar sus baterías hacia la Secretaría de Hacienda, porque justamente en los criterios generales de política económica de 2023, Hacienda espera que al cierre de este año tengamos un dólar del orden de los 20,70, 20,70, Claro. con 80 pesos por unidad, ¿no? Oye, Pedro, por un lado tenemos un peso fuerte, juega a favor de muchas circunstancias, pero por otro lado, el peso no alcanza y sigue pegando el salario, las condiciones, siguen pegando en el bolsillo de los mexicanos. Este doble discurso podría llamarse de un peso que tenemos hoy día en territorio nacional. ¿Cómo se explica? Es interesante cómo hay una luz y una sombra alrededor del peso mexicano. La luz es la fortaleza que ha logrado frente al dólar, y yo diría que esta preferencia en los mercados cambiarios internacionales por utilizar el peso por encima de otras monedas emergentes para operaciones o transacciones comerciales o financieras. Y la sombra es que nuestra moneda en nuestro país, en el mercado interno, ha perdido poder adquisitivo para llevar a la mesa de los hogares mexicanos bienes y servicios, fundamentalmente por el impacto de la inflación que desde mediados del año 2021 hasta la fecha ha ido generando un estrago importante en la economía de la mayor parte de las familias mexicanas. ¿Cómo explicar esta dicotomía de una moneda? Bueno, pues tiene que ver justamente con eso. Hacia el exterior somos un país atractivo para los inversionistas financieros por tasas de interés, por la disponibilidad de dólares, porque tenemos estabilidad en las finanzas públicas, porque no tenemos una deuda que comprometa el uso de las divisas en nuestro país, pero al interior las familias no compran con dólares, lo hacen con pesos en un mercado, el nacional, donde los alimentos de lo que llevamos habitualmente a la mesa son alimentos en la mayor parte de los casos que traemos del exterior a precios que no definimos aquí y con una inflación que ha ido desgajando paulatina y consistentemente el poder adquisitivo de las familias. Esa es la otra parte de la moneda de la que no hablan los, promotores oficiosos del discurso gubernamental acerca de la otra cara de la moneda, la otra cara, el lado oscuro del peso mexicano en el mercado nacional, ¿no? Así Claro. como lo dice
perdón, así como lo dice María Elena, planteado de otra manera, ¿en dónde está el beneficio para la gente de a pie tener el dólar donde lo tenemos? Yo diría que hay un beneficio efectivamente de tener el dólar barato, pero cuando ponemos en la misma balanza beneficios y perjuicios de tener un dólar barato, bueno, pues eso ya depende de la economía personal y de la economía familiar. ¿Cuál es el beneficio de tener un dólar barato? Bueno, importamos alimentos que son básicos y si a escala mundial, tal y como lo confirma la FAO, los precios internacionales de los alimentos van a la baja y si por otro lado tenemos un dólar que es más barato, eso favorece, digamos, la adquisición de esos alimentos para el mercado nacional a un precio cada vez más barato y genera un margen, digamos, de maniobra que permite que esos productos lleguen a precios más accesibles a las mesas de los mexicanos. Pero para que esto último ocurra, y quiero ser muy preciso, tendríamos que prescindir de las cadenas de comercialización o del intermediarismo que prevalece hoy en día en la actividad comercial en México y que hace que buena parte de ese beneficio por un dólar barato y por el descenso en los precios internacionales de estos alimentos termine por diluirse en ganancias de eslabones intermedios entre el importador inicial y el vendedor al menudeo de este tipo de alimentos. Así que hay cierto tipo de beneficios que podrían ser mayores si atendemos el problema del intermediarismo en México, que es, creo yo, otro de los problemas centrales que no hemos sabido atender ni responder para combatir eficazmente la inflación en México. Claro. Pedro, ¿y qué tanto puede permanecer este peso tan fuerte en la economía? Bueno, yo creo que si revisamos el comportamiento del peso contra el dólar en estos episodios de apreciación de nuestra moneda frente a la divisa del vecino del norte, yo creo que no va a durar más de un par de meses, atendiendo a la experiencia reciente, lo que no significa que en 2 meses el precio del dólar va a aumentar, igual y lo hace antes. En el mercado cambiario son tantas las circunstancias que determinan digamos, la paridad de dos monedas que es difícil poder anticipar en el muy corto plazo qué va a pasar con alguna divisa. Pero lo que es un hecho es que al cierre del 2023 cerraremos con un precio del dólar superior a los 20 pesos con 50 centavos, no solamente de acuerdo con lo que se dice en México por los analistas del sector privado, sino por lo que la propia Secretaría de Hacienda ha trazado y los cálculos que se realizan en Chicago. Los mercados a contra nuestro futuros, país, ¿no? ¿no? Sí. Claro. Pues ahí está, digamos que el pronóstico, Pedro, ¿verdad? Al final del año pues podemos volver a platicar del tema y ver si efectivamente pues la moneda de nuestro país continúa fuerte o, como tú dices, atiende a las condiciones de mercado. Muchas gracias por acompañarnos en Índice Económico, Pedro. Gracias por esta oportunidad y muy buenas noches a todos. Gracias. Pues un tema por demás relevante e importante. El peso fuerte tiene doble cara. Pero bueno, pues todavía tendrá que ser decisiones políticas económicas que se gesten en territorio nacional. No podemos cantar victoria, Darío. Bueno, pues yo más bien lo atribuyo a que los mercados irán encontrando su cauce a lo largo de este 2023. Va a depender mucho de la profundidad, por supuesto, de la recesión y la prolongación de la misma para determinar en buena medida pues cómo cerrará el año nuestra moneda respecto del dólar. Sí, y como lo mencionaba Pedro, en la medida en que pues la tasa de interés en México sigue siendo tan atractiva para los inversionistas extranjeros, pues estarán trayendo recursos y eso pues ayuda a que el peso continúe fuerte, aunque el tema ya se politizó también, ¿verdad? Claro, ojalá se estabilice por el bien de la economía también interna. Darío Celis, muy buenas noches. Buenas noches, María Elena Vega. Rogelio Varela, muy buenas noches. Muy buenas noches. Recuerda que el próximo miércoles lo esperamos aquí en Índice Económico 11:45 de la noche. Hasta entonces.